Al comienzo del día, antes de que cualquier ruido del mundo intente ocupar mi interior, me coloco en silencio consciente ante San Miguel, pidiendo que mi paz se establezca antes de cualquier desafío, palabra o situación que aún está por venir. Que nada comience en mí de forma desordenada, apresurada o cargada de ansiedad. Que mi interior sea el primer territorio que se proteja, porque sé que una mente en paz es el mayor escudo contra batallas innecesarias. Te pido que tu presencia firme organice mis pensamientos desde ahora. Que toda la agitación mental que se ha acumulado durante la noche se disuelva con tu luz. Que las preocupaciones anticipadas, los miedos sin forma y las presiones invisibles pierdan fuerza y no encuentren refugio dentro de mí. Enséñame a respirar con conciencia, a sentir el suelo bajo mis pies y a reconocer que este día no comienza en conflicto, sino en equilibrio. Que mi paz no dependa de las circunstancias, de las personas o de las respuestas que aún no tengo. Que se construya desde dentro, sostenida por la certeza de que no camino solo. Aleja de mí la inquietud que roba la claridad, el peso emocional que paraliza y la urgencia que confunde las decisiones. Pon orden donde hay exceso de pensamientos y suavidad donde hay tensión acumulada. En este momento, te entrego cada sentimiento que insiste en perturbar mi corazón. Llévate la angustia silenciosa, la opresión en el pecho sin explicación y la sensación de estar siempre en alerta. Que no viva este día en estado de defensa, sino en estado de confianza. Que la serenidad sea mi postura, incluso ante situaciones inesperadas. Protege mi mente contra pensamientos repetitivos, recuerdos dolorosos y diálogos internos que me debilitan. Que no alimente escenarios que aún no han sucedido ni me aferre a errores que ya quedaron atrás. Enséñame a habitar el presente con equilibrio, lucidez y calma. Que mis emociones encuentren estabilidad y no dominen mis actitudes. Te pido, San Miguel, que tu espada no se utilice hoy para el enfrentamiento, sino para cortar los excesos internos. Corta la ansiedad que acelera, la irritación que desgasta, la tristeza que pesa y el miedo que limita. Que la paz se convierta en mi base, mi punto de partida y mi refugio a lo largo del día. Que responda con conciencia, hable con serenidad y elija con claridad. Que, al salir a enfrentarme al mundo, no lleve conmigo conflictos internos sin resolver. Que no transfiera al exterior lo que necesita ser sanado por dentro. Fortalece mi emocionalidad para que no absorba tensiones ajenas ni me deje contaminar por ambientes pesados. Que tu protección me envuelva como un manto silencioso de equilibrio. Hoy declaro, ante el cielo, que mi paz es una prioridad. Antes que cualquier tarea, exigencia o expectativa, elijo estar centrado. Antes que cualquier batalla externa, permito que mi interior esté alineado. Que este día sea vivido con más presencia, menos prisa y mayor conciencia de lo que realmente importa. San Miguel, quédate conmigo cuando el ritmo se acelere, cuando surjan contratiempos y cuando la mente intente volver al caos. Recuérdame que vuelva al silencio interior, que respire profundamente y que confíe. Que la paz que ahora recibo no sea pasajera, sino constante a lo largo de todo el día. Si hoy recibes esta paz interior, escribe en los comentarios: mi mente está en silencio y mi corazón está en paz. Declaremos juntos que ninguna ansiedad tendrá más dominio sobre nuestro interior, reconociendo que la salud es un don precioso y que debe ser guardado con celo espiritual. Antes de que el cansancio, el desgaste o las presiones diarias se manifiesten, entrego cada parte de mi ser físico a la fuerza que viene de lo alto. Que mi cuerpo no camine solo, ni dependa solo de sus propias limitaciones, sino que sea sostenido por una presencia que restaura y fortalece. Que tu protección se extienda sobre mis huesos, músculos, órganos y sistemas. Que todo lo que trabaja en silencio dentro de mí encuentre equilibrio, ritmo correcto y pleno funcionamiento. Aleja de mí las enfermedades ocultas, las inflamaciones persistentes, los dolores recurrentes y cualquier fragilidad que intente instalarse sin ser percibida. Que la salud no sea inestable, sino constante a lo largo de este día. Que la energía que recibo ahora renueve mis fuerzas físicas y también mi ánimo interior. Quita el peso del cansancio acumulado, del agotamiento emocional reflejado en el cuerpo y de la sensación de agotamiento que a menudo no tiene una causa visible.
que no cargue con más fatiga de la necesaria ni viva en un estado permanente de desgaste. Enséñame a respetar mis límites sin perder la vitalidad. Te consagro, San Miguel, cada respiración, cada latido y cada movimiento que haré hoy. Que el aire que entra en mis pulmones traiga vida, claridad y vigor. Que la sangre circule con fluidez, llevando fuerza a cada extremidad. Que el sistema inmunológico se fortalezca y actúe como un escudo silencioso contra virus, bacterias y todo agente que intente debilitar el cuerpo. También pido protección contra los hábitos que me alejan de la salud, que tenga lucidez para cuidarme mejor, discernimiento para tomar decisiones equilibradas y constancia para mantener lo que me hace bien. Aleja de mí los excesos que enferman, las negligencias que debilitan y las actitudes que agotan mi vitalidad sin que me dé cuenta. Que mi cuerpo sea tratado con respeto y conciencia. Que ninguna enfermedad tenga un dominio prolongado sobre mí. Si hay alguna zona debilitada, que la recuperación sea progresiva y firme. Si hay dolor, que se alivie. Si hay limitaciones, que haya mejoría. Si hay un diagnóstico, que también haya esperanza, un seguimiento adecuado y un fortalecimiento diario. Que el miedo a la enfermedad no se instale en mi mente ni me robe la confianza en el proceso de recuperación. Hoy declaro que mi cuerpo no es un campo de batalla, sino un territorio protegido, que responde a la vida, al orden y al equilibrio. Que la vitalidad no sea solo física, sino que se integre a mi emocional y a mi espiritual. Que camine con más disposición, claridad y presencia, sin cargar con el peso de un cuerpo debilitado por preocupaciones o tensiones acumuladas. San Miguel, quédate conmigo a lo largo del día, recordándome que debo hacer una pausa cuando sea necesario, que debo cuidarme sin culpa y que debo reconocer las señales de mi propio cuerpo. Que sepa escuchar lo que necesita atención y fortalecer lo que ya está sano. Que tu fuerza me acompañe desde el amanecer hasta el anochecer, sosteniendo cada paso con protección y equilibrio. Que este día se viva con más energía, más conciencia corporal y más gratitud por la vida que late en mí. Recibo ahora la salud como un cuidado continuo y como una bendición diaria. Si esta oración te está fortaleciendo, suscríbete al canal ahora. Al suscribirte, te comprometes a comenzar tus días cubierto por la oración, la protección y la dirección espiritual. Pido que mi confianza en lo alto no sea inestable, ni dependa de mi estado de ánimo, de las circunstancias o de las respuestas inmediatas que espero recibir. Que mi fe sea firme, silenciosa y constante, incluso cuando el entorno que me rodea intente debilitarla. Que no comience este día espiritualmente atento y termine distraído, disperso o vacío. Mantén mi conexión interior para que no se pierda en las exigencias del día a día, en las urgencias externas o en el exceso de información. Que mi espiritualidad no sea solo un momento aislado de la mañana, sino una presencia viva que acompañe cada elección, palabra y actitud. Ayúdame a reconocer cuando el desánimo intenta disfrazarse de cansancio normal. Que me dé cuenta cuando la fe comienza a enfriarse de manera sutil, sin ruidos, solo por la repetición de días sin silencio, sin interioridad y sin escucha. No permitas que me vuelva mecánico espiritualmente, cumpliendo rutinas sin presencia y palabras sin sentido. Que mi fe no vacile ante las pequeñas ni las grandes frustraciones. Cuando algo no salga según lo planeado, que no lo interprete como abandono. Cuando el camino parezca lento, que no concluya que estoy solo. Enséñame a permanecer firme, incluso cuando no comprenda los procesos, confiando en que hay un orden mayor que sustenta cada etapa. Aleja de mí la frialdad interior que nace de la decepción, la espera prolongada y las heridas sin curar. Que no permita que las experiencias pasadas endurezcan mi corazón o limiten mi capacidad de volver a confiar. Restaura en mí la sensibilidad espiritual, aquella que percibe la presencia divina incluso en los días comunes, sin señales extraordinarias. Que mi fe sea práctica y viva, que se manifieste en la forma en que trato a las personas, en cómo respondo a las dificultades y en cómo conduzco mis responsabilidades. Que no me desconecte interiormente cuando surjan presiones, exigencias o conflictos. Que sepa hacer una pausa interior, incluso cuando no pueda detenerme exteriormente. San Miguel, protege mi mente contra los pensamientos que minan poco a poco la fe. Aleja las dudas que nacen del miedo
y no de la búsqueda sincera. Protégeme de la comparación espiritual, de la sensación de retraso y de la idea de que siempre estoy por debajo. Que camine a mi ritmo, fiel a lo que se me ha confiado. Que a lo largo de este día no descuide el silencio interior, incluso en medio de las actividades. Que preserve un espacio de escucha, de alineación y de presencia. Que mi espiritualidad no sea ahogada por el ruido externo, ni sustituida por distracciones vacías. Enséñame a volver al centro cada vez que me disperse. Pido también perseverancia cuando la fe exija constancia y no emoción. Cuando no haya entusiasmo visible, que haya fidelidad. Cuando no haya respuestas claras, que haya permanencia. Que siga caminando incluso cuando el ánimo oscile, sabiendo que la verdadera fe no se sustenta solo en sentimientos. Que este día se viva con una espiritualidad consciente, estable y arraigada. Que no me aleje de mí mismo ni de la presencia divina que me acompaña. Recibo ahora la gracia de una fe que no se apaga fácilmente, que no se rinde al cansancio y que permanece viva incluso bajo presión. San Miguel, quédate conmigo desde el amanecer hasta el anochecer, fortaleciendo mi fe en cada detalle del día, para que termine este viaje tan conectado como lo empecé. Antes de que se manifieste cualquier tensión, consagro cada ambiente, cada vínculo y cada persona que forma parte de mi familia, pidiendo que ninguna forma de desunión encuentre espacio para instalarse. Que mi hogar no esté marcado por discusiones constantes, silencios pesados o rencores acumulados. Aleja toda influencia que provoque irritación sin motivo, impaciencia repetida y palabras lanzadas en el calor del momento que hieren más de lo que deberían. Que la comunicación dentro de casa sea clara, respetuosa y guiada por el equilibrio, incluso cuando haya diferencias de opinión. Pido protección para las relaciones familiares, para que no se vean debilitadas por el orgullo, la incomprensión o los juicios precipitados. Que no permita que las pequeñas discrepancias se conviertan en grandes fisuras emocionales. Enséñame a escuchar más, a reaccionar con menos dureza y a elegir el diálogo en lugar de la confrontación. Que el amor no se vea sofocado por el cansancio del día a día. Guarda, San Miguel, a cada persona que habita este hogar. Protege a los niños, jóvenes, adultos y ancianos contra las influencias externas que intentan traer confusión, rebeldía, falta de respeto o distanciamiento emocional. Que ninguna energía de división, envidia o perturbación espiritual atraviese las puertas de mi casa. Que este espacio sea sellado como un ambiente de acogida y seguridad. Que las palabras pronunciadas dentro de mi hogar no sean armas, sino puentes. Aleja de nosotros el hábito de hablar por impulso, de levantar la voz, de ironizar o de herir con un silencio prolongado. Que haya más comprensión en los momentos difíciles y más paciencia cuando el otro no consigue expresarse de la mejor manera. Que el perdón encuentre su lugar antes de que el rencor eche raíces. Consagro también las rutinas del hogar, los horarios, las comidas, los encuentros sencillos y los momentos de descanso. Que la casa no sea solo un lugar de paso, sino un refugio emocional. Que, al entrar, cada persona sienta alivio, protección y acogida. Que el peso del mundo quede fuera y la paz tenga espacio para permanecer. Te pido que rompas toda cadena de conflictos repetitivos que parecen no tener fin. Si existen patrones de peleas, distanciamientos o resentimientos antiguos, que se interrumpan ahora. Que el pasado no siga determinando el clima emocional del presente. Que haya renovación en la forma de convivir, de hablar y de relacionarse. Que este hogar también esté protegido durante las ausencias. Cuando cada uno salga a realizar sus actividades, que lleve consigo la paz construida aquí dentro. Cuando regrese, que traiga respeto y no descargue las frustraciones acumuladas. Que la casa no absorba tensiones externas, sino que permanezca equilibrada y protegida. Declaro que mi hogar es un territorio de unión. Que la armonía no sea perfecta, pero que se busque. Que el amor no sea idealizado, sino practicado. Que la protección espiritual esté presente en cada rincón, sosteniendo los lazos incluso en los días más difíciles. San Miguel, permanece a la puerta de esta casa, vigilando, protegiendo y alejando todo lo que intente generar separación. Que la unión se fortalezca, que se preserve el respeto y que la paz encuentre un hogar permanente entre nosotros. Si hoy recibes esta protección sobre tu familia,
escribe en los comentarios. Mi hogar está siendo protegido y la unión está siendo restaurada. Declaremos juntos que ninguna desunión tendrá más autoridad dentro de nuestros hogares. Hay sentimientos que no gritan, pero pesan. Nos acompañan durante el día, influyen en nuestras decisiones, moldean nuestras reacciones y determinan silenciosamente la forma en que nos relacionamos con el mundo. Hoy, antes de que estas emociones guíen mis pasos, elijo ponerlas bajo la protección de San Miguel, pidiendo que nada dentro de mí permanezca desordenado, herido o sin dirección. Reconozco que no todo el dolor emocional se ha resuelto con el tiempo. Algunos solo se han reprimido, otros se han disfrazado de fuerza y muchos han aprendido a esconderse detrás de sonrisas funcionales. Por eso, presento mi corazón tal y como es, sin máscaras, sin justificaciones y sin defensas, permitiendo que la curación llegue incluso a aquello que yo mismo he evitado tocar. Visita los recuerdos que aún provocan un nudo en el pecho. Toca los vínculos que terminaron sin explicación, las relaciones que dejaron huellas y los afectos que no fueron correspondidos como se esperaba. Que ninguna de estas experiencias siga definiendo mi valor, mi capacidad de amar o mi forma de confiar. Que el pasado pierda autoridad sobre el presente. Que mi corazón se libere de la repetición de patrones dolorosos. Si he aprendido a amar anulándome, que eso se interrumpa. Si me he acostumbrado a aceptar menos de lo que merezco, que esa lógica se rompa. Si he llegado a confundir intensidad con afecto o carencia con conexión, que haya claridad emocional a partir de ahora. Pido también que mis sentimientos estén bien orientados. No todo lo que siento tiene que ser seguido, alimentado o transformado en decisión. Enséñame a discernir entre emoción pasajera y sentimiento verdadero. Que no actúe por impulso, por miedo a perder o por necesidad de aprobación. Que mis elecciones afectivas nazcan del equilibrio, no del vacío. Protégeme, San Miguel, de la dependencia emocional que aprisiona y del apego que impide el crecimiento. Que no me mantenga atado a personas, situaciones o recuerdos solo por costumbre o por miedo a la soledad. Fortalece mi amor propio para que no negocie mi paz a cambio de migajas emocionales. Que la curación también alcance la forma en que me veo a mí mismo. Quita de mí la autocrítica excesiva, la culpa por las elecciones pasadas y la sensación de que siempre he fracasado en las relaciones. Que me reconozca como alguien en proceso, aprendiendo, madurando y reconstruyéndose. Que se restaure la compasión por mí mismo. Hoy, entrego mis sentimientos para que sean organizados con sabiduría. Que la tristeza encuentre alivio, que la ira se transforme en comprensión y que el miedo no guíe mis actitudes. Que el amor vuelva a fluir de forma saludable, sin exigencias internas, sin exigencias irreales y sin expectativas que ahogan. Que, a lo largo de este día, reaccione con más conciencia emocional. Que hable con sinceridad, pero también con respeto. Que sepa posicionarme sin herir y alejarme sin culpa cuando sea necesario. Que mi corazón no sea un campo de conflicto, sino un espacio de claridad y madurez. Que permanezca guardando mis afectos, protegiendo mis emociones y alineando mis sentimientos con la voluntad divina. Que camine emocionalmente íntegro, curado y más ligero, sin cargar pesos que ya no me pertenecen. Si deseas caminar todos los días en un proceso real de sanación interior, inscríbete en este canal. Aquí, cada oración es un paso de restauración, dirección y fortalecimiento emocional bajo la protección de San Miguel. Hay caminos que se recorren con los pies y otros que se construyen con decisiones diarias, elecciones silenciosas y actitudes repetidas. Que no haya confusión donde necesito claridad, ni peso excesivo donde necesito estabilidad. Reconozco que el sustento no depende solo del esfuerzo humano, sino también del orden espiritual que permite que el fruto del trabajo permanezca. Por eso, pongo mis finanzas bajo protección, pidiendo que ningún desequilibrio invisible, ninguna injusticia, ni ninguna interferencia innecesaria desvíe lo que es resultado de mi esfuerzo. Que lo que entra se preserve y lo que sale se haga con conciencia. Recorre conmigo los caminos financieros que aún están bloqueados. Si hay retrasos recurrentes, pérdidas inexplicables o ciclos de inestabilidad, que se interrumpan ahora. Limpia esos caminos de confusión, decisiones mal orientadas y acuerdos que no han traído paz.
que haya fluidez donde antes había bloqueo y orden donde antes había desorganización. Pido protección contra las deudas injustas, los gastos impulsivos y las decisiones tomadas por ansiedad o miedo. Que no administre mis recursos bajo presión emocional ni bajo la sensación constante de escasez. Enséñame a manejar el dinero con responsabilidad, discernimiento y equilibrio, sin culpa excesiva y sin negligencia. Que la sabiduría acompañe cada decisión financiera que tome hoy. Que mi sustento sea estable, aunque sea sencillo. Que no me falte lo necesario ni me agobie el peso de la inseguridad constante. Aleja de mí la angustia que nace de la comparación, la prisa que lleva a decisiones precipitadas y el miedo a no poder hacer frente al mañana. Que confíe en el proceso mientras hago mi parte con honestidad y dedicación. Protege, San Miguel, las fuentes de mi sustento. Cuida mi trabajo, mis proyectos, mis ingresos y todo lo que mantiene mi vida en equilibrio material. Que ninguna envidia, engaño o injusticia alcance lo que se ha construido con esfuerzo limpio. Que el fruto de mi trabajo no se desperdicie ni se vea corroído por decisiones ajenas. Pido también claridad para reconocer las oportunidades legítimas. Que sepa distinguir entre caminos sólidos y atajos peligrosos. Que no me deje seducir por promesas vacías, ganancias fáciles o propuestas que me hagan perder la paz. Que elija lo que es sostenible, incluso cuando el rendimiento parezca más lento. Que haya organización en el uso de los recursos que ya poseo. Si hay descontrol, que haya corrección. Si hay desorden, que haya alineación. Si hay desperdicio, que haya conciencia. Que administre lo que tengo con gratitud y responsabilidad, entendiendo que el equilibrio financiero también es una forma de cuidar mi propia vida. Hoy entrego mis preocupaciones materiales para que no dominen mis emociones ni contaminen mi espiritualidad. Que el dinero no sea fuente de conflicto interno, sino instrumento de sustento digno. Que no me defina por lo que tengo o por lo que me falta, sino por la forma en que conduzco mi vida con integridad. San Miguel, permanece protegiendo mis caminos materiales a lo largo de este día. Que cada paso se dé con prudencia, cada decisión se tome con claridad y cada resultado se sustente en la justicia. Que mi sustento sea fruto del trabajo honesto, de elecciones conscientes y de caminos limpios. Recibo ahora estabilidad, dirección y equilibrio sobre mi vida financiera, caminando con confianza, sin excesos y sin miedo, bajo la protección de aquel que guarda los caminos de los justos. Reconozco que cada elección, por pequeña que parezca, construye la dirección de mi vida. No todas las decisiones surgen como grandes encrucijadas. Muchas aparecen disfrazadas de hábitos, respuestas rápidas, silencios prolongados o aplazamientos repetidos. El camino correcto no siempre es el más fácil o el más cómodo. A menudo exige renuncia, espera y madurez. Pido que no confunda el alivio inmediato con la dirección correcta. Que no elija solo lo que reduce la tensión del momento, sino lo que sostiene mi vida a largo plazo. Aleja de mí la tentación de decidir solo para escapar de la incomodidad. Que mi mente no se vea dominada por dudas excesivas ni por análisis que me paralizan. Cuando piense demasiado y actúe demasiado poco, que sea consciente de ese movimiento interno. Cuando actúe demasiado rápido y piense demasiado poco, que también lo reconozca. Enséñame a encontrar el equilibrio entre la reflexión y la acción, sin rigidez, pero con responsabilidad. Pido claridad cuando las opciones parecen similares y el corazón se siente dividido, que sepa identificar lo que me acerca a mi verdad y lo que solo parece conveniente. Que mis elecciones no estén guiadas por las expectativas ajenas, la presión externa o el miedo a decepcionar. Que tenga el valor de mantener decisiones que respeten mi proceso, incluso cuando no sean comprendidas por todos. San Miguel, protégeme de las decisiones tomadas en un estado emocional desequilibrado, cuando esté cansado, irritado o inseguro, que no defina rumbos importantes. Cuando el miedo intente dictar mis pasos, que sepa esperar hasta que la mente esté más clara, que aprenda a hacer una pausa sin rendirme y a avanzar sin saltarme etapas, que reconozca las señales de desalineación cuando surjan. Si una elección genera inquietud constante, pérdida de paz o contradicción interior, que tenga la humildad de revisar el camino. Aleja de mí el orgullo que insiste en mantener decisiones equivocadas solo para no admitir ajustes. Que la corrección sea vista como madurez,
no como fracaso. Pido también discernimiento para decir no cuando sea necesario. No todas las oportunidades son adecuadas. No todas las puertas abiertas deben atravesarse. Que no me sienta obligado a aceptar caminos que me alejan de quien soy o de lo que estoy construyendo. Que sepa proteger mi tiempo, mi energía y mis valores. Que mis decisiones diarias sean coherentes con el propósito que llevo, aunque todavía se esté revelando poco a poco. Enséñame a confiar en el proceso, sin exigir total claridad antes de dar el siguiente paso. Que camine con fidelidad a lo que ya comprendo, sabiendo que la dirección se ajusta a medida que avanzo. Elijo actuar con más conciencia y menos impulso. Elijo observar antes de reaccionar, escuchar antes de concluir y reflexionar antes de decidir. Que mis palabras estén alineadas con mis elecciones y que mis elecciones reflejen lo que deseo construir. San Miguel, quédate conmigo a lo largo de este día, protegiendo mi mente, organizando mis pensamientos y fortaleciendo mi discernimiento. Que cada decisión tomada hoy contribuya a un camino más firme, más claro y más coherente con la vida que se me ha confiado. Que avance con seguridad, incluso sin control total del futuro, sabiendo que las elecciones bien guiadas construyen destinos sólidos. Recibo ahora dirección, lucidez y firmeza interior para caminar sin miedo y sin confusión. Presento mi trabajo como una extensión de mi dignidad y mi esfuerzo diario. Antes de que se acumulen las tareas, las exigencias y las responsabilidades, pongo mis proyectos bajo tu protección y te pido que todo lo que hago esté protegido de interferencias injustas, intenciones ocultas y miradas cargadas de envidia. Reconozco que no todos los ataques son visibles. Algunos se manifiestan en palabras distorsionadas, decisiones injustas, retrasos inexplicables o desvalorización silenciosa. Por eso, pido que mi entorno profesional esté blindado contra engaños, persecuciones, veladas e intentos de debilitar lo que construyo con dedicación. Que ningún esfuerzo honesto sea corroído por malas intenciones. San Miguel, protege mi nombre, mi reputación y la integridad de mi trabajo. Que lo que hago hable por mí con claridad y verdad. Aleja las interpretaciones distorsionadas, los juicios precipitados y las injusticias que no puedo controlar. Que no me perjudiquen las intrigas, las comparaciones o las disputas desleales. Pido protección también para mis proyectos en curso. Que cada idea sea preservada, cada plan encuentre estabilidad y cada iniciativa avance sin bloqueos provocados por la envidia o la competencia desordenada. Que las puertas se abran de forma legítima y que las oportunidades que surjan estén alineadas con la justicia y la verdad. Guárdame de los errores provocados por la presión excesiva. Cuando el entorno exija demasiado, que mi lucidez no se vea comprometida. Cuando surjan conflictos, que responda con equilibrio y no con impulsividad. Que sepa posicionarme con firmeza sin perder la integridad. Que el reconocimiento llegue en el momento adecuado y de la forma correcta. Aleja de mí la ansiedad por la validación externa y la comparación constante con el camino de los demás. Que confíe en el proceso y mantenga la constancia, incluso cuando el retorno parezca lento. Que el crecimiento sea sólido, sustentado por el mérito y no por atajos frágiles. Pido también discernimiento para tratar con personas difíciles, que no absorba cargas emocionales que no me pertenecen ni me deje contaminar por ambientes tóxicos. Enséñame a establecer límites saludables, proteger mi energía y preservar mi paz interior mientras cumplo con mis responsabilidades. Que el fruto de mi trabajo sea preservado. Aleja las pérdidas injustas, los acuerdos confusos y las decisiones tomadas sin claridad. Que haya orden en los procesos, transparencia en las relaciones y seguridad en los resultados. Que no trabaje solo para sobrevivir, sino para construir algo que tenga sentido. San Miguel, quédate conmigo a lo largo de este día profesional. Que mis manos trabajen con rectitud, mi mente con claridad y mi corazón con tranquilidad. Que ningún ataque invisible encuentre espacio y que todo esfuerzo honesto sea protegido. Recibo ahora la protección necesaria para trabajar en paz, avanzar con seguridad y permanecer firme, sabiendo que la justicia sostiene lo que se construye con verdad. No todo el mal se presenta de forma clara. Muchos ataques ocurren en silencio, con intenciones ocultas, con pensamientos dirigidos y con palabras lanzadas a distancia.
Que ninguna influencia negativa encuentre acceso a mi mente, a mi cuerpo o a mi camino. Reconozco que existen fuerzas que no veo, pero que actúan. Envidias disfrazadas de elogios, deseos contrarios ocultos en sonrisas, palabras lanzadas con carga negativa y ambientes cargados que drenan la energía. Pido que todo esto sea neutralizado antes de producir cualquier efecto. Que el mal no encuentre brechas, ni en pensamientos, ni en emociones, ni en actitudes. San Miguel, colócate frente a mí como centinela. Que tu presencia impida el acercamiento de todo lo que no proviene de la luz. Corta con tu espada espiritual toda influencia que intente generar confusión, miedo, cansancio excesivo o perturbación interior. Que ninguna intención contraria a mi bien tenga fuerza sobre mí. Protégeme contra los ataques espirituales que se manifiestan como desánimo sin causa, irritación constante, sensación de pesadez o pérdida de claridad. Cuando mi energía baje sin explicación, que tu guardia esté actuando. Cuando mi mente se sienta presionada, que tu fuerza restablezca el equilibrio. Que no camine vulnerable ni expuesto. Te pido también defensa contra las palabras lanzadas contra mi vida, mi nombre y mi destino. Que ninguna maldición, juicio injusto o declaración negativa encuentre permanencia. Que toda palabra contraria a mi crecimiento sea deshecha y devuelta a la nada. Que solo aquello que edifica tenga poder sobre mí. Que los ambientes por los que pase hoy sean purificados. Si hay carga espiritual negativa, que se disuelva. Si hay conflictos ocultos, que no me afecten. Si hay manipulación, que me dé cuenta. Que mi sensibilidad espiritual esté protegida, sin paranoia, pero con discernimiento. Guarda también mis sueños, mi descanso y mis pensamientos más íntimos. Que la protección no cese cuando termine el día. Que no lleve a la noche cargas que no me pertenecen. Que mi mente encuentre descanso y mi espíritu permanezca a salvo. Hoy declaro que no camino solo, que hay una guardia constante a mi alrededor, que el mal no tiene libre acceso, ni autoridad, ni permanencia, que la luz me envuelve, me protege y me guía, incluso cuando no lo percibo. Recibo ahora la defensa espiritual necesaria para atravesar este día con confianza, firmeza y paz. Que ninguna fuerza contraria prevalezca y que permanezca conmigo, defendiéndome de todo mal que me rodea. Ahora que esta oración ha sido elevada desde el primer momento de la mañana, pongo todo mi día bajo la firme protección de San Miguel. No entrego solo este momento, sino cada hora que aún está por venir, cada paso que daré, cada encuentro que tendré y cada decisión que tendré que tomar. Que nada quede fuera de este sello, que nada camine sin protección. Que lo que se ha pedido en silencio se mantenga en movimiento. Que la paz recibida al principio permanezca cuando el ritmo se acelere. Que la fe fortalecida no se pierda en las distracciones. Que el cuerpo protegido no se desgaste más de lo necesario. Que el corazón sanado no vuelva a sangrar por viejas heridas. Que el trabajo blindado no sea afectado por injusticias. Que las elecciones guiadas no se desvíen por miedo o presión. San Miguel, sella este día con orden. Donde haya confusión, establece claridad. Donde haya tensión, derrama equilibrio. Donde haya riesgo, coloca tu defensa. Que camine consciente de que no estoy expuesto, ni vulnerable, ni solo. Que mi presencia sea firme, mis palabras sean mesuradas y mis actitudes estén alineadas con el bien. Que ningún ataque visible o invisible encuentre acceso. Que ninguna palabra contraria permanezca. Que ninguna influencia negativa supere los límites de la protección espiritual establecida aquí. Que este día esté rodeado, desde el amanecer hasta el anochecer, por la guardia constante del cielo. También entrego aquello que no puedo controlar, las respuestas que no dependen de mí, los comportamientos ajenos, los imprevistos y los retrasos. Que no cargue con la ansiedad por lo que se escapa de mis manos. Que confíe en la conducción divina, incluso cuando el camino exija paciencia. Que, al final de este día, pueda regresar en paz, con la sensación de deber cumplido y el corazón preservado. Que el cansancio sea solo físico y nunca espiritual. Que atraviese este viaje con dignidad, serenidad y firmeza interior. San Miguel, quédate conmigo hasta el último instante de este día. Protege mis pasos, mi mente y mi espíritu. Que todo esté sellado bajo tu protección, hoy y siempre.
Si esta oración te ha fortalecido, compártela con alguien que necesite comenzar el día protegido. Al compartirla, te conviertes en un instrumento de paz y permites que esta protección llegue a más hogares, más corazones y más caminos.